saludarlos a todas, todos y todes, agradecerles por estar hoy acá, darles la bienvenida, esperando que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a dividir la clase en dos partes el día de hoy. Una parte un poco más larga y otra más pequeñita, que en realidad es más que nada para resolver sus dudas frente al informe que deben entregar el viernes. Así que, como yo les decía el miércoles pasado, vamos a tratar de ver quizás un poco más de contenido en estas clases, para que ustedes puedan tener insumos y herramientas para poder hacer el análisis de su informe, ¿ya? Así que ya hicimos clases prácticas, ya nos juntamos de manera presencial y por lo menos estas últimas clases vamos a trabajar más como en los contenidos teóricos, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener todas las herramientas. Comentarles también de que el día de hoy no nos va a acompañar la profesora Lucy porque ella está encargada de una de las mesas del Seminario Internacional de Familia que se está llevando en mi universidad, alma mater en Colombia, Universidad de Caldas, en colaboración también claramente con la UFRO. Así que ella está liderando una de las mesas y por lo tanto no va a poder asistir el día de hoy a clase. Sin embargo, ella va a estar este miércoles con ustedes y por el contrario, yo no voy a poder estar el día miércoles, así que ahí nos vamos a intercambiar. Hoy, ¿qué vamos a ver? Para que ustedes sepan antes de que iniciemos, hoy vamos a ver funciones, específicamente por Anderé, Ezequiel Anderé, ¿ya? El día miércoles con Lucy van a ver las funciones que proponen otras autoras, en este caso mujeres, que es Teresa Samanillo y Cristina de Robertis, ¿ya? El miércoles van a ver eso con Lucy y el día de hoy vamos a ver funciones específicamente con Ezequiel Anderé. La idea obviamente es poder resolver todas las dudas que ustedes tengan sobre las funciones y luego al finalizar vamos a dejar unos minutitos para poder resolver dudas que tengan de la entrega del informe para el viernes, ¿ya? Así que vamos a dar comienzo. Voy a compartir pantalla. Y vamos a revisar entonces qué nos dice Ezequiel Anderé. Vamos a abrir esto un poquito, voy a presentar acá. La idea es tratar de avanzar un poco, dado que también hemos perdido algunos días de clase por los feriados que le llaman acá. Así que la idea es poder recuperar rapidito y poder ver estos contenidos. De todas maneras, como ustedes saben, estas clases se van a subir al campus virtual en caso de que ustedes tengan alguna duda. La presentación también espero subirla al campus durante la tarde o a más tardar mañana, para que ustedes ya la puedan revisar y si es que tienen alguna duda, igual lo pueden consultar a través de correo electrónico con nosotros. ¿Quién es Ezequiel Anderé? Lo hemos trabajado mucho, lo hemos leído mucho también, pero ¿quién es él? Bueno, él es filósofo, sociólogo y ensayista argentino. Es doctor en ciencias políticas, al igual que su profesor Miguel Galván, y es consultor de las Naciones Unidas. Ha escrito más de 50 obras que tienen que ver con el trabajo social. Entre ellos está La historia del trabajo social, que fue el primer libro que revisamos en esta asignatura, donde él nos cuenta, ¿cierto?, como toda la evolución histórica que ha tenido nuestra profesión, y ha también publicado otras obras relacionadas también con el trabajo social, como Los desafíos de la reconceptualización, que también fue una etapa que vivió el trabajo social a eso de la década de los 60,
el diccionario del trabajo social, algunas técnicas de investigación social, lo más probable es que luego lo vean cuando vean metodología de comunidades, y también otras obras, ¿cierto? Hay relacionadas también con el área social y comunitaria. Así que eso, vamos a seguir revisando y el día de hoy específicamente vamos a revisar qué nos dice él sobre las funciones. Ya sabemos, y esto lo trabajamos la clase pasada, de que el trabajador o trabajadora social es un educador o una educadora social. Ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál era ese rol? ¿Cierto? Nosotros impulsamos y generamos acciones que potencien el desarrollo de los individuos, grupos y comunidades, asegurando la participación activa de la gente en la solución de sus propios problemas. Por lo tanto, no solo somos agentes que entregan soluciones, sino que generamos condiciones, ya promovemos escenarios donde las personas, los sujetos sociales, puedan efectivamente reconocer su realidad, problematizarla y transformarla, que sean los propios artífices de sus procesos de cambio. ¿Ya? Y eso es algo que a nosotros como docentes, como equipo también de la carrera nos interesa transmitirle a ustedes. No solo somos agentes que asisten al necesitado, sino que también promovemos acciones para que esas personas puedan actuar por sí mismas, ya de manera autónoma, independiente, y puedan resolver en un futuro sus propios problemas. Luego, Andrés nos habla de que las funciones, ya vimos, ¿cierto? La semana pasada, cómo se definían las funciones, ¿cierto? Que son un conjunto, ¿cierto? De quizás procedimientos que nosotros hacemos de manera sistemática y que responden a ese rol que nosotros cumplimos dependiendo de la institución donde nos estemos desenvolviendo, ¿ya? Yo ponía el ejemplo de que yo, ¿cierto? Siendo trabajadora social, cumplo un rol docente, ¿ya? Porque yo me estoy desempeñando como profesora, como docente en la Universidad de la Frontera en la carrera de trabajo social, ¿ya? Siendo yo trabajadora social, pero mi rol es docente. Y dentro de ese rol yo cumplo diferentes funciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas funciones? También las mencioné la semana pasada. Resolver dudas, planificar las clases, crear cierto material, por ejemplo, esta PPT que yo les preparé para el día de hoy, es una de mis funciones. Yo tengo que sentarme, ¿cierto?, con Lucy y juntas tenemos que planificar la clase, qué es lo que nosotros les vamos a compartir, cuáles son los contenidos que les vamos a dar. Nos tenemos que actualizar constantemente para que todo lo que nosotros les entreguemos a ustedes sea información verídica, sea información confiable, también sea información actualizada que les permita a ustedes favorecer, ¿cierto?, este proceso de aprendizaje. ¿Ya? Resolvemos dudas, con Lucy también calificamos, revisamos, retroalimentamos sus informes, ¿ya? Luego también hacemos educación social, también hacemos reflexión, ¿cierto? Y otras más funciones que en este momento se me escapan, pero son muchas las funciones que dentro del rol que yo cumplo, ¿cierto? Son muchas las funciones que se desempeñan. Ahora, ¿qué nos dice Ezequiel André? Todas estas funciones pueden ser compartidas o específicas, ¿ya? Compartidas en el sentido de que son funciones que se realizan en conjunto a otras profesiones. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un PPF, que es un programa de prevención focalizada, ¿ya?
yo no trabajo sola, yo trabajo con una triada o una dupla, ¿ya? Que generalmente es o un psicólogo, ¿cierto? O un educador diferencial, o también un sociólogo, ¿cierto? Hay muchas profesiones que trabajan en triadas y en duplas. Y ustedes esto se lo van a encontrar cuando hagan su primera práctica, cuando vayan a hacer su práctica profesional. Se van a dar cuenta de que muchas de las acciones que ustedes van a desarrollar las van a hacer en conjunto con otros profesionales, otros estudiantes en práctica de otras profesiones, y esto va a favorecer que mi visión sobre el problema o la necesidad de cierta persona, comunidad, grupo, no sea solo mi percepción desde el trabajo social, sino que va a estar alimentada de otras visiones de otras profesiones. Por lo tanto, el plan de intervención que luego se da a partir de esto es mucho más rico, mucho más integral y mucho más completo para la persona. ¿Ya? Entonces, las funciones pueden ser compartidas ya con otras profesiones o también pueden ser específicas, es decir, son estas funciones que solamente el trabajador social puede realizar. Por ejemplo, hablando mismo en este programa de prevención focalizada, generalmente funcionan en fundaciones o instituciones, ¿ya? Y un PPF, que es un programa de prevención focalizada, trabaja con familias que presentan algún riesgo, pero no tan complejo como por ejemplo las OPD, que son las oficinas de protección a la niñez. Sino que el PPF trabaja con la familia y con el usuario que, digamos, hay algún riesgo, ¿cierto?, de vulneración de derechos. Pero está el riesgo, o sea, es una familia que está en riesgo de caer en la vulneración de derechos del niño. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la prevención? Por eso se llama programa de prevención focalizada, porque está el riesgo, entonces vamos, yo traigo esta familia, empiezo a trabajar con ella, junto con mi dupla o mi triada, para que esa familia no llegue a estar ya en un proceso de vulneración de derechos o para que ese niño, niña o adolescente no, ¿cierto?, se vea afectado o se vea vulnerado en sus derechos. Entonces, se hacen talleres, se hace intervención, se hacen entrevistas, se hacen visitas domiciliarias para trabajar con esas familias junto con estos niños. Ahora, por ejemplo, las funciones que serían compartidas, ¿cierto? Con el psicólogo, con, no sé, voy a poner de ejemplo un educador diferencial, sería reunirnos, ¿cierto? Una de las funciones es coordinar, por ejemplo, la intervención, construir el plan de intervención para esa familia, ¿ya? Yo lo voy a hacer junto con estas profesiones. Pero una función específica del trabajador social sería ir a realizar la visita domiciliaria, realizar la ficha social, es decir, aplicar instrumentos como el genograma, como el ecomapa, ¿cierto? El mapa de relaciones, ver las condiciones de la vivienda, por ejemplo, no sé, identificar aspectos a nivel socioeconómico de la familia. Y esa es una función que solo le corresponde hacer al trabajador o trabajadora social, ¿ya? El psicólogo no puede hacer eso, ni la educadora diferencial tampoco, ¿ya? Ellos tienen otras funciones que son específicas de su profesión, pero luego cuando ellos se juntan y triangulan la información, porque también hay un espacio, y esa es otra de las funciones compartidas, triangular informaciones que yo voy, llego y digo, ya, estoy con la trabajadora, digo, con la psicóloga y estoy con la educadora diferencial y yo les cuento, miren, ¿sabe qué? Pasó esto, fui a la visita domiciliaria y me encontré con esto, me encontré con esta problemática, la mamá me contó sobre esto, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que la psicóloga me va a decir, ya sabes que yo también encontré algo cuando le apliqué, por ejemplo, una escala sobre habilidades parentales. Porque los psicólogos, dentro de sus funciones específicas, está poder aplicar ciertas escalas para ver
por ejemplo, las habilidades parentales, los comportamientos de la familia, identificar quizás algunas patologías, etc. Entonces, esta es la diferencia que hace Ezequiel Anderegg respecto a las funciones. Y por acá tenía alguien que me tenía levantada la mano, no sé si era Martín o Matías. Era yo, profe. Sí, cuéntame, Martín. Quería preguntarle, por ejemplo, si un trabajador o una trabajadora social tiene que hacer un informe social sobre, no sé, pero algo que tenga que ver como con un tema judicial ya, con alguna, no sé, como Sí, la tuición de algún hijo o algo así, y sí. que necesiten de otra persona, por ejemplo, para completar ese informe social, por ejemplo, el informe de un psicólogo, Ujú, eh, perfecto. ese sería como una función compartida. Así es. De hecho, hay informes, los tribunales a veces piden específicamente informes psicosociales y los informes psicosociales involucran al trabajador social y al psicólogo y juntos tienen que hacer un solo informe para el tribunal. ¿Ya? Luego también hay tribunales que solamente piden el informe social, otros que piden el informe social, el informe psicológico aparte, ¿ya? Pero en la mayoría de casos pasa lo que bien dice Martín, de que se puede específicamente pedir un informe psicosocial, ¿ya? No sé si queda claro. Sí, profe, muchas gracias. Súper. Entonces, esta es la primera diferenciación que hace Ezequiel Anderegg respecto a las funciones. Espero que haya quedado claro. Ahora, dentro de las funciones compartidas, porque acá vamos a dividir, entonces ya tenemos funciones compartidas, funciones específicas. Ahora vamos a entrar exclusivamente a ver qué incluyen esas funciones compartidas, ¿ya? En las funciones compartidas puede haber la implementación de políticas sociales. Cuando uno implementa, por ejemplo, está en la municipalidad, en un programa de la municipalidad, yo voy a implementar, miren, les voy a poner este ejemplo específico. Generalmente en las escuelas o colegios ahora hay una unidad que se llama Unidad de Convivencia Escolar, ¿ya? Y esa unidad de convivencia escolar trabaja bajo el alero de, obviamente, la ley de educación, pero específicamente por el área, trabajan bajo el alero de la Política Nacional de Convivencia Escolar, ¿ya? Ahora, la unidad de convivencia escolar no está conformada solamente por un trabajador social. Dentro de la unidad de convivencia hay profesores, hay psicólogos y hay trabajadores sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que ellos dentro de una misma unidad pueden tener la misma función, que es implementar política social, es decir, implementar esta política de convivencia escolar, cada uno desde su especificidad y en conjunto, ya en triada. Entonces, acá prestan servicios sociales que benefician a los ciudadanos en el reconocimiento de los derechos sociales reconocidos en la Constitución y la ley. Para el caso, por ejemplo, de esta unidad de convivencia escolar, a ellos que les corresponde poder promover, ¿cierto?, los lineamientos de la política de convivencia escolar a los estudiantes, a los profesores e incluso a las mismas familias, ¿ya? También dentro de la unidad de convivencia escolar, estoy poniendo este ejemplo ya para que ustedes puedan entenderlo mejor. Dentro de la misma unidad de convivencia escolar, este trabajador social, con este psicólogo, con estos profesores, dicen ya, hay que atender a necesidades individuales, es decir, dentro de la unidad también hay casos individuales de estudiantes que presentan comportamientos violentos, que ejercen bullying hacia otro estudiante, ¿cierto? Que tiene quizás alguna, no sé, estudiantes que son muy reactivos, entonces hay que trabajar de manera individual con ese estudiante. Pero también se atienden necesidades a nivel grupal, ya haciendo talleres sobre convivencia escolar, sobre cómo mejorar el clima, las relaciones con los compañeros, con los profesores, ¿cierto? Y ahí se vería la parte más grupal. Y en el aspecto comunitario es donde ya está triada
psicosocial de la unidad de convivencia escolar empieza a involucrar a otros actores dentro de su unidad. Es decir, por ejemplo, tenemos la Política Nacional de Convivencia Escolar, pero la convivencia escolar entendida como algo que no depende solamente del establecimiento educativo, sino que hay otros actores que pueden influir en la convivencia dentro del establecimiento, como lo son, por ejemplo, las familias. Entonces, ¿qué hace esta unidad de convivencia escolar? Va y desarrolla talleres con los padres, talleres con las familias y los estudiantes, activan redes de apoyo de otras instituciones para trabajar temáticas específicas dentro del liceo, como por ejemplo Senda, que trabaja el consumo de drogas y alcohol, o como Cernamed, que trabaja sobre los derechos de la mujer y la violencia de género, etc. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de funciones compartidas, una de esas funciones compartidas dentro de una institución, yo estoy poniendo el ejemplo de una institución educativa, es implementar políticas sociales. Aquí mismo decía, gestión y distribución de bienes y servicios con fines preventivos, asistenciales y rehabilitadores. ¿Ya? Entonces, esas serían las funciones compartidas desde la implementación de políticas sociales. Entonces, acá, dentro de las funciones compartidas, los servicios sociales pueden ser generales o pueden ser sectoriales, ¿ya? Generales en el sentido de que son acciones o servicios que están dirigidos a toda la población en general sin distinción alguna, o sea, son derechos básicos. Sí, claro que sí, Martín, una ONG puede tener la capacidad para implementar una política social, claro que sí. Hay muchas ONG, muchas fundaciones que trabajan por medio, por ejemplo, hay fundaciones que tienen estos programas de prevención focalizada, ya que son PPF. Hay, por ejemplo, fundaciones que trabajan con programas, por ejemplo, como el FAE, que son familias de acogida, ya que trabajan bajo el alero de la Ley de Educación, ahora la que regula Mejor Niñez, porque recuerden que ahora CENAME ya no va a ser más CENAME, sino que ahora se transforma en Mejor Niñez, que a todo esto también va a cambiar de ministerio, ya no va a pertenecer al Ministerio de Justicia, sino al Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, estas fundaciones que trabajan con programas o que trabajan con políticas, ¿cierto? Respecto a la protección, ¿cierto? De la niñez, ahora van a tener que regirse bajo el Ministerio de Desarrollo Social. Eso como para dar un contexto y que ustedes también se vayan actualizando con todos los cambios que están ahora en el país. Entonces, tenemos los servicios sociales que son generales, que están dirigidos a toda la población sin distinción alguna, ¿ya? Y acá tiene que ver con, obviamente, la satisfacción de todas las necesidades básicas, como el acceso a salud, acceso a educación, bonos, beneficios generales, ¿cierto? Que son para todos. Y luego tenemos, ¿cierto? Algunos servicios que pueden ser sectoriales dentro de esta misma implementación de políticas que está dentro de las funciones compartidas de las que nos habla Andere. Están estos servicios que son focalizados, ¿ya? Es decir, solamente a ciertos grupos específicos con una problemática en particular y que requieren, por lo tanto, cierta atención, ¿cierto? O cierto acompañamiento diferencial. Y acá, por ejemplo, están, no sé, los subsidios de vivienda, el mismo registro social de hogares es un indicador para acceder a muchos beneficios sociales. No sé, por ejemplo, el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, que se implementó desde que empezó la pandemia, es un subsidio que solamente, o un bono que solamente se le entrega a ciertas familias, ¿ya? Que cumplen con ciertos requisitos. Entonces, como ven, estos son servicios que son condicionados a ciertas características.
Lo mismo la postulación a vivienda, lo mismo, por ejemplo, acceder a la gratuidad en la educación, las becas CONAEP, o bonos específicos, madre jefa de hogar, bono por hijo, etcétera, etcétera. Son beneficios, son servicios sociales que están focalizados a cierto grupo, ya no es para todos, a diferencia de los servicios generales, sociales generales, que son para toda la población sin distinción. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿O está todo claro? Ya. Antes, André nos mencionaba de que la implementación, ¿cierto?, puede tener 3 alcances. La implementación de las políticas sociales, o sea, todavía estamos en las políticas sociales, ¿ya? Implementador de políticas sociales, y acá nos decía que estos servicios pueden ser con fines preventivos, asistenciales y rehabilitadores, y luego él lo retoma acá, ¿ya? Entonces, esta implementación de políticas sociales puede tener 3 objetivos. Puede tener un objetivo que es netamente preventivo, ¿cierto? Actuar sobre las causas, sobre el origen de los problemas para evitar, ¿cierto?, que aparezcan. Entonces, no sé, si los embarazos no deseados, estoy poniendo un ejemplo, embarazos no deseados, entonces vamos a trabajar, vamos a implementar esta política social para no sé, educar, ¿cierto? Hacer educación sexual, hacer campañas preventivas, ¿cierto? Que las personas conozcan su cuerpo, que sepan respetarlo, que puedan acceder a toda la información disponible que haya sobre el tema, ¿cierto? Y ese es un derecho que tenemos de poder acceder a toda cualquier información sobre ciertas temáticas. Entonces, se trabaja se implementa una política social con fines preventivos, ¿ya? Y actúa sobre causas, es decir, sobre origen, sobre la raíz de los problemas para evitar que ese problema sea, ¿ya? Luego también tenemos otro objetivo que puede ser asistencial. Supongamos que no fue suficiente todas estas campañas preventivas para prevenir los embarazos no deseados, ¿ya? Y desde la asistencia, ¿cierto?, vamos a procurar satisfacer las necesidades inmediatas y a resolver esos problemas emergentes. Es decir, el problema quizás ya está, ya la situación se dio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Y ahí hay unos protocolos. Generalmente las políticas sociales siempre tienen, ¿cierto?, una parte preventiva, unos protocolos de acción ante ciertas situaciones. Y finalmente tenemos un objetivo que es más rehabilitador, es decir, procura, ¿cierto?, la inserción social de las personas afectadas una vez resuelto el problema y evita que se siga reproduciendo este mismo problema en la persona y en otras, ¿ya? Entonces, como ven, es como el antes, el durante y el después. Las políticas sociales, desde lo preventivo, es decir, antes del problema, en lo asistencial, en el problema, y en lo rehabilitador, después del problema. Ya, esos son como los 3 objetivos. No sé si quedó claro. Levanten una manito para yo saber. Si ustedes me levantan una mano, yo sé que me están poniendo cuidado, que están entendiendo todo. Para así poder continuar. Súper. Todo claro, súper. Entonces, luego, ahora sí tenemos, perdón,
Y después de pasar de las funciones compartidas, ahora sí pasamos a las funciones específicas del trabajador o trabajadora social. Recuerden que esto es a partir de este autor que se llama Ezequiel Anderé. Siempre se los mencionamos desde que empezamos a hablar sobre los roles y funciones, de que todo va a depender mucho de desde dónde nos paremos, desde qué autor nos paremos. Ustedes el miércoles van a ver con Lucy las funciones según Cristina de Roberti, las funciones según Teresa Samanillo, y van a empezar a ver ciertas coherencias entre autores y también quizás perspectivas distintas de cómo se entiende una función, etc. Entonces los invitamos a que también sean flexibles y abrir su mente para conocer cuáles son esas diferentes funciones de acuerdo a los autores. Entonces, tenemos que las funciones específicas del trabajador social, y acá hay muchas, y me podría, porque acá yo las voy a mencionar todas, y con esto también para ir cerrando y poder pasar luego a resolver dudas, pero las funciones del trabajador social son infinitas. O sea, yo no podría decir son 20, son 30, son 40, porque ahora hay muchas áreas de desempeño laboral. Ustedes se van a encontrar con un mercado súper amplio para poder desempeñarse profesionalmente. Inclusive ahora un área en la que uno pensaba que los trabajadores sociales no tenían lugar, que ahora todo el tema de construcción, por ejemplo, de proyectos de APR, es donde hay un trabajador social y puros ingenieros, y uno dice, pero ¿cómo? Y sí, sí, es necesario porque hay una gestión comunitaria que se tiene que hacer para todo este tipo de proyectos. Entonces, cada vez más las áreas de desempeño laboral son más amplias, son más grandes. Por lo tanto, las funciones son infinitas. No podría decirles hay 10, hay 20 o hay 3. Pero estas son algunas y son las que reconoció en su momento Ezequiel. ¿Cuáles fueron? Bueno, el trabajador social es consultor, es asesor, orientador y consejero social. O sea, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, con orientar a la persona, con poder acompañarla en su proceso. Cuando una persona viene y me dice, oye, señorita, ¿sabe qué? Es que yo no sé cómo acceder a un, no sé, fondo para poder hacer mi emprendimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a investigar ya, por ejemplo, encontramos que FOSIS le puede ayudar, o Corfo, o Cercotec. Entonces yo la voy a orientar sobre los pasos que debe seguir para poder acceder, ¿cierto?, a una capacitación, a un fondo, ¿cierto?, a un, ¿cómo le llaman? Sí, estos fondos semilla que le llaman, ¿no? Que son como capitales, ¿cierto?, para poder hacer o iniciar su emprendimiento. Entonces yo la voy a orientar, por ejemplo, sobre los requisitos, voy a asesorarla sobre a qué institución puede ir, porque ya lo habíamos hablado también en un momento de que nosotros también somos intermediarios, es decir, si una persona viene a mí queriendo emprender y queriendo buscar un fondo, yo no soy la que le voy a dar el fondo, yo no soy la que le voy a dar el capital semilla para poder iniciar su emprendimiento. Yo soy la que la va a conectar a ella o a él con las instituciones que están encargadas de esa parte. Entonces, yo voy a actuar como intermediaria, pero también voy a actuar como asesora, orientadora, consejera, para que ella pueda ir al lugar al que realmente requiere ir según las características de su necesidad o de su idea de emprendimiento, etc. ¿Ya? También dentro de las funciones específicas del trabajador social son proveer, ¿cierto?, de estos servicios sociales. O sea, vamos a ser informadores, pero también educadores, ¿cierto?, de recursos y servicios. Por eso también uno de los aspectos que yo siempre le menciono, sobre todo cuando los chiquillos ya van a ingresar a su práctica de familia, que es la primera práctica que tienen, yo siempre les digo de que casi el 80% de su trabajo es de gestión, de activación de redes. Y es muy importante que ustedes se queden con eso, de que
ustedes, más que hacer, miren, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi práctica profesional en el jardín, en un jardín infantil, yo no sé si ya he contado esta historia, pero me va a pasar como esas profes que cuentan la misma historia en todas las clases, espero que no sea el caso, pero ¿qué pasaba? Que yo hice como un diagnóstico, o sea, yo llegué a la institución y hice como una encuesta a las familias sobre qué talleres les gustaría, o sea, qué talleres les gustaría ver. Entonces, algunos hablan sobre alimentación saludable, algunos hablaban sobre, no sé, beneficios sociales, ¿cierto? Acceso a capacitaciones, a formación, qué sé yo. Pero también habían otros talleres que eran necesarios, ¿cierto? Por la situación por la que atraviesan en el transcurso del año los niños. Por ejemplo, dentro del jardín teníamos un alto índice de obesidad, ¿ya? Voy a mencionar 3 problemáticas principales que yo identifiqué en mi práctica profesional, que era de un año. La primera, muchos niños con obesidad, sobrepeso y obesidad. Teníamos también hubo un tiempo en el que hubo así como un foco horrible de pediculosis, que son piojos, ya para los niños. Y luego tuvimos que ver una situación en invierno que fueron enfermedades respiratorias. Bajó considerablemente la asistencia, o sea, de 56 niños, solamente iban 15 al jardín. Y los otros estaban en casa enfermos y los papás a veces ni siquiera llevaban a sus hijos a sus controles o al ginecólogo. Entonces, son 3 problemáticas. Yo sabía de las 3. Yo no soy nutricionista para ver el tema de la obesidad. Yo no soy especialista o dermatóloga para ver el tema de pediculosis, ni tampoco soy kinesióloga para ver temas respiratorios. Pero yo soy la trabajadora social. Entonces es mi deber y es mi función ir a gestionar. Entonces, partí para el CESFAM y allá activé la red, mencioné la situación por la que estaba pasando, ¿cierto? Las familias, los niños, y al tiro. Obesidad, llegó, me contacté con la nutricionista fue con un plan de alimentación, le midió todo a los niños, le hizo un plan nutricional a cada niño y se lo entregó al papá con una minuta, o sea, fue impresionante, o sea, ni siquiera yo, aunque lo hubiera intentado hacer yo el taller de alimentación saludable, me hubiera salido tan bien como le hubiera salido a la profesional que sabe del tema. Entonces, mi función no es hacer el taller de salud, os digo de alimentación saludable, es gestionar, ¿cierto? Activar esta red con un profesional que sepa del área. Lo mismo con el tema de la pediculosis, fueron unas enfermeras hasta el jardín a hacer un taller sobre pediculosis y le llevaron champú a todas las familias y a todos los niños. ¿Yo hubiera podido hacer eso sola? No. Tuve que ir a gestionar. Lo mismo también con las enfermedades respiratorias. Entonces, vean, chiquillos, a lo que voy es a lo siguiente. Nosotros, como trabajadores sociales, no somos el mentolatum. No es que tengamos que hacer de todo. Ya, no es que falta un taller sobre alimentación saludable, entonces, digámosle a la trabajadora social que ya lo haga. No, nosotros no somos los que hacemos todo. Nosotros gestionamos. Ya habilitamos espacio, promovemos escenarios, activamos redes, ya para poder efectivamente captar todos estos recursos humanos, materiales y poder generar procesos de transformación dentro de los lugares de trabajo donde estemos. ¿Ya? Por eso acá otra función que sale acá es gestor e intermediario entre usuarios e instituciones, entre recursos humanos y las necesidades de las familias, de las comunidades o de la institución en la que ustedes estén desarrollando su práctica y en un futuro trabajar. Y por eso es muy importante fortalecer estas habilidades comunicativas, porque les cuento que cuando yo tuve que ir la primera vez a hacer una gestión a una institución, yo casi me muero de la vergüenza, porque yo, donde ustedes me ven acá, era muy tímida, muy tímida. Cuando recién está empezando, ahora ustedes no me creerían porque hablo hasta más no poder, pero en mi tiempo era demasiado tímida y esta profesión
¿sí? Te exige fortalecer estas habilidades, poder ir y gestionar y activar y hablar y que sacar toda la vergüenza que quede y promover estos contactos en realidad para poder hacer un buen trabajo. El trabajador social también es investigador y diagnosticador de problemas sociales, es decir, también tenemos habilidades para identificar, ¿cierto?, qué necesidades tiene la población. Yo les contaba que cuando hice mi práctica profesional, ¿cierto? O sea, yo les estoy hablando desde un ámbito académico porque es lo que ustedes van a encontrar más pronto. Me acuerdo que yo no sabía qué trabajar y por eso hice esta encuesta. O sea, por eso hice como una encuesta así como que ellos pusieran, como que qué temática les gustaría, ¿cierto?, abordar o con las familias, en realidad. Y me funcionó. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Investigar. O sea, estaba averiguando, ¿cierto? Investigando cuáles eran las necesidades que tenía. Ahora, si, por ejemplo, tengo un caso, es mi deber ir a hacer una visita domiciliaria, es mi deber ir a hacer una entrevista para poder identificar algunos aspectos del funcionamiento familiar, ¿ya? Para yo poder decir, mira, esta familia presenta esto, esto y esto, esta situación, y es necesario poder abordar esta problemática porque es la que se prioriza, ¿me entienden? Entonces, ¿tenemos esa capacidad? Claro que tenemos esa capacidad. Eso es lo que ustedes, cuando vean metodología de trabajo con familia o metodología de comunidad, van a agarrar todas las técnicas, todo lo que necesitan para poder hacer eso. Lo mismo, identificar situaciones y problemáticas sociales y luego planificar y programar intervenciones. O sea, ven que es como un paso a paso. Yo investigo, ¿cierto? Hago encuestas, hago entrevistas, voy a hacer una visita domiciliaria, aplico la observación, ¿cierto? Más o menos veo un contexto, ¿ya? Luego identifico cuáles son esas situaciones o problemáticas principales, ya sea de una comunidad, de un grupo, de una familia, y luego, ¿qué hago con todo esto? Planifico, ¿ya? Programo, creo un plan de intervención junto con la familia, junto con la comunidad, porque de eso se trata, que sea algo co-construido. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a meternos acá. Nosotros, si bien investigamos y diagnosticamos, la identificación y la planificación tiene que ser con la familia, con los sujetos, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros de que nuestro plan y nuestras acciones o lo que nosotros queremos hacer tenga un impacto, porque es algo que responde a las necesidades sentidas por esa comunidad, porque es muy fácil uno pararse desde arriba y decir, ah, a ellos les falta esto, esta es la necesidad, sí, yo ya veo que sí, les falta esto, qué sé yo, y digo, ya, tengo que ir a la MUNI, tengo que ir a gestionar esto, y llego con todo lo que gestioné y todos los recursos y todo, y resulta que las familias quedan así como, ya, pero nosotros no necesitamos eso, porque para nosotros no es una prioridad eso. Entonces, por eso es tan importante de involucrar, de hacer al sujeto, ya sea que sea un grupo, ya sea que sea una familia, ya sea que sea un sujeto, un individuo, vincularlo, hacerlo artífice principal, que participe activamente de su proceso de transformación. Ejecutamos programas, entonces vean, que todo viene así como paso a paso y con lógica también, nuestras funciones también tienen, o sea, si son sistemáticas, ya planificamos, programamos planes de intervención y luego ¿qué hacemos? Ejecutamos. Eso que planificamos con la familia, que planeamos junto con el grupo, la comunidad, luego ¿qué hacemos? Lo ejecutamos en conjunto, ¿ya? Y finalmente, ¿qué hacemos? Que evaluamos, ¿cierto? Esas necesidades, evaluamos esa ejecución, ese plan de intervención, para ver si efectivamente tuvo un impacto en las personas, si funcionó, si no funcionó, qué se puede mejorar, qué hicimos bien, qué hicimos mal, ¿ya? Evaluamos y sistematizamos. Y finalmente movilizamos todos los recursos humanos, institucionales, técnicos, materiales, financieros, todo lo que podamos gestionar, activar redes, todo eso también lo hacemos nosotros.
Además de eso, somos administradores de programas y servicios sociales enmarcados en políticas, somos activistas sociales y reformadores. Somos animadores, facilitadores, movilizadores y concientizadores. Esto no se nos puede olvidar, porque no tiene sentido que hagamos todo esto sin que detrás no haya un proceso reflexivo, no haya un proceso concientizador de la realidad, de lo que podemos transformar, de cómo potenciar las habilidades de las familias, de las comunidades, de los grupos, de los individuos, de cómo hacerlos o empoderarlos de su propia realidad, de sus propios problemas, que ellos sí crean que pueden cambiar su situación y que no digan, no, es que el Estado promete siempre lo mismo y nunca hace nada. No, es que yo ya estoy desilusionado, es que yo ya estoy decepcionado de los programas, de las políticas. Y se quedan en, quizás, también por culpa nuestra, por culpa de profesionales que no han podido reconocer al otro y poder transformar una realidad. Entonces nos miran como, yo me acuerdo cuando, y esto fue en Colombia, cuando trabajaba allá, me acuerdo hacía visitas domiciliarias y la familia creía que yo les iba a ir a quitar el niño, porque iba a ver que no cumplían con los requisitos para poder tener un niño y me tiraban la puerta en la cara. Porque nunca creían de que yo iba a ir a conversar con ellos, a generar procesos de transformación, a construir un proyecto de vida familiar con ellos. Ellos lo único que creían era que yo les iba a ir a quitar el niño y me lo iba a llevar y lo iba a dejar en una residencia, en un hogar. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que nos vean? Como trabajadores sociales, activistas, animadores, facilitadores, movilizadores y concientizadores, o queremos que nos vean como el trabajador social que viene y quita niños y nos acusa al Estado para que nos quiten los bonos. ¿No? Y con eso termina la cosa. Con eso terminamos, porque además ya andamos en la hora, y si se quieren quedar un poquito más, si es que tienen dudas, porque en realidad quiero saber qué opinan ustedes, no me quiero ir sin que 2 o 3 me hablen, me digan, mira, me pareció esto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o tengo esta duda. Me gustaría escucharlos. Vamos, estoy esperando. TikTok, TikTok. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Matías. Bien, muchas gracias. Sí, yo encontré interesante la... aparte de ahí nada más se mandó una pregunta. Pero encontré interesante, o sea, la clase y todo, yo creo que me sirvió bastante. O sea, una de las cosas que quería ver al principio del semestre, como le contaba, era saber en el fondo las funciones del trabajador social, y yo veo que me ayudó mucho a clarificar muchas cosas. Qué bueno. Claro, o sea, con respecto a las funciones más específicas del trabajador social, bueno, es cierto que hay una parte de investigación y todo eso, pero igual tiene que apoyarse en otra área como tal, ¿no es cierto? Para poder hacer esa... O sea, yo tengo un cuñado, Ya. es trabajador social, Sí. y me decía que, por ejemplo, que para... bueno, ha estado en otros países, me contaba que en otros países, por ejemplo, el trabajador social puede hacer propias investigaciones, pero acá como que se le quita como un poco el poder, y se le limita más todavía a poder hacer esas cosas. Claro. Eh, entonces, la pregunta es, Está bien, ¿no? eh, claro, bajo ese contexto, entonces, en la parte de investigación y todo eso, se tiene que apoyar en otra área, en otras materias, por así llamarlo. Sí.
Totalmente, totalmente. Es que lo que les decía al inicio, ustedes nunca se van a encontrar trabajando solos en ninguna institución, en ninguna. O sea, no conozco en este momento una institución que solamente tengan trabajador social, sin considerar a un psicólogo, sin considerar a un sociólogo, sin considerar a otros profesionales, educadores diferenciales, terapeutas ocupacionales. O sea, son muchas las profesiones y muchas las áreas, bien, como tú bien dices, que se involucran dentro de los procesos, dentro de la implementación de políticas, dentro de los programas, y que es fundamental para tener primero una visión más amplia de la realidad, o sea, distintos lentes que están viendo una misma realidad, que tienen opiniones desde su área distintas y que pueden enriquecer luego el proceso, ya, y que pueden enriquecer luego ese plan de intervención o ese proyecto social que se impulsa. Entonces es muy importante lo que tú dices. No sé si respondí a tu duda. Sí, profe. Gracias. Súper. Por aquí Mati dice, a mí me sirvió mucho el ejemplo que dio usted de su práctica, con eso se me hizo más fácil entender las cosas. Qué bueno, esa es la idea, que puedan entender un poco. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de irnos. O si tienen dudas del taller, del informe que tienen que presentar ahora el viernes. Profe, una consulta, la Maisa pregunta en el chat si el 11 de noviembre va a haber una actividad presencial. Creo que sí va a haber una actividad. Parece que me llegó un correo del consejo, o no, sí, del centro de estudiantes. Pero no sé si es mañana es que el 11 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Social, ¿ya? Y ese día hay planificadas algunas actividades. Así que la idea es que ustedes puedan informarse, pero yo creo que es Sandra quien debiera a ustedes comunicarles si es que va a haber alguna actividad presencial en la que deban participar, que sería lo ideal que todos pudieran. Así que yo le voy a consultar bien si es que hay alguna programación. Yo sé que se van a realizar algunas actividades, algunas van a ser online, otras van a ser quizás presencial, no estoy segura, pero le voy a preguntar a Sandra y yo les voy a informar a través de Mike, ya, para que quienes puedan asistir y quienes puedan participar, estupendo. Eso. ¿Alguien más tenía alguna consulta, algún comentario, algún aprendizaje que les quedó de la clase? ¿Les gustó, no les gustó? Profe, quizá un poco salió del contexto, pero me gustaría hacer una acotación respecto a, bueno, la clase estuvo súper interesante y, bueno, de partida es fundamental que un trabajador social, profesional, considere todos estos ítems que hemos revisado Ujú. para desempeñarse en su labor profesional. Pero me voy como con un gusto un poco amargo porque de repente me he encontrado con algunas situaciones en el último tiempo donde he visto que a lo mejor la generación anterior o las personas que han estado involucradas en ciertas situaciones, Sí. siendo trabajadores sociales, no han intervenido como debería haber sido, creo yo. Ujú. Porque como somos transformadores de la realidad social y tenemos que ir en ayuda a las personas utilizando las herramientas que nos proporciona el sistema, bueno, los aprendizajes que tenemos, Sí. creo que a veces no he visto mucho la intervención como debería ser, como la planteó usted en la clase. Y es lamentable eh, porque al final igual hay personas que necesitan ayuda, necesitan de los conocimientos de uno, de las redes que puede ofrecer uno, y al final se quedan viviendo sus situaciones pucha, sin mucha ayuda, sin mucha intervención real, y a veces falta que el trabajador social se comprometa con los casos
está trabajando, o sea, con los casos que está investigando, que se involucra un poco como con las personas. Entonces, es importante tener la conciencia de que somos transformadores sociales y que necesitamos usar nuestros conocimientos para hacer un cambio verdadero en la vida de las personas que lo necesitan. Porque para mí ha sido muy frustrante, he tenido dos casos puntuales, ha sido muy frustrante ver cómo de repente trabajadores sociales han sido quedados, por así decirlo. Se han quedado y eso al final dificulta que se pueda llegar a alguna solución con los diferentes problemas. Eso. Ay, Benjamín, muchas gracias por tu comentario. Te voy a decir que lo comparto, que es una muy buena crítica y qué bueno que lo hiciste, y de hecho esa es la idea. O sea, estos espacios no es para hablar de todo lo que debiera ser o de idealizar también la profesión, no es la intención, no es nuestra intención como docentes idealizar, ¿cierto?, lo que debiera ser el trabajador social o las funciones que debiera cumplir o el rol que debiera cumplir en la sociedad. Está bien también hablar de la realidad, está bien hablar de lo que vivimos hoy en día como país. Y tal como dice Benjamín, nos encontramos en situaciones en las que muchos profesionales, y me incluyo, no sabemos responder a las necesidades de nuestra gente, o sea, de nuestras comunidades, de nuestras familias. Entonces, es súper buena esta reflexión y yo creo que todos nos vamos con una tarea para la casa de proyectar cuál es el trabajador o trabajadora social que queremos ser, ¿ya? ¿Cómo nos vemos nosotros en un futuro? De hecho, esta fue una actividad que nosotros realizamos en la actividad presencial de la semana antepasada, en la que invitamos a los chiquillos a que se dibujaran, a que se vieran, a que se plasmaran en el papel cómo querían ser, cómo se veían como profesionales. Porque eso va a determinar lo que bien dice Benjamín, el cómo vamos a actuar y cómo vamos a responder a las reales necesidades de la gente. Y esto es súper importante porque también tiene que ver con la comodidad, estar en la zona de confort. Lo hablamos la semana pasada también en una de las láminas de la PPT, donde muchas veces los intereses de las instituciones no necesariamente están coordinados o son coherentes con las necesidades de las comunidades, las familias. Por lo tanto, también es nuestro deber y es un deber ético, saber a quién queremos servir, si a las instituciones o a la institucionalidad o a las personas. Y con eso me despido, porque ya son las 3:40 y quiero agradecerles a todos y todas por haber venido el día de hoy a la clase. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. Muchas gracias a todos los que hablaron, comentaron, opinaron. Espero que lo hagan más seguido y que lo hagan más estudiantes. Así que nos vemos el miércoles. Bueno, se van a ver el miércoles con Luz y nos veríamos el próximo lunes. Así que... ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me habló? ¿Se escucha bien? Alicia, sí, dime. Tenía una duda respecto al taller. Sí. En la introducción, en la parte de metodología, ahí tenemos que incluir qué rol cumplió cada uno, así como observador, entrevistador y todo eso, ¿cierto? Sí, lo mencionaba al principio, había una duda igual sobre qué se ponía en metodología. Entonces ustedes ahí tienen que describir todo
¿cuál fue o cuáles fueron los procedimientos que ustedes utilizaron para poder hacer la entrevista? Entonces, gestionaron al profesional, ¿cierto? Nos contactamos con él, hicimos la guía de preguntas, coordinamos un día para la entrevista, se realizó la entrevista, cada uno asumió un rol, ¿cierto? Luego se transcribió la entrevista y junto con los contenidos, se revisaron los contenidos de la clase dada por las profesoras para poder, ¿cierto?, hacer el análisis del informe. Entonces ahí cuentan un poco, casi que un paso a paso de lo que hicieron para poder desarrollar su informe. Eso es. Gracias, profe. Ya, Alicia. Ahora sí, chiquillos, que tengan una linda tarde, una buena semana y nos vemos el lunes. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe, Nos esté bien. vemos. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos.